Sumérgete en las entrevistas y comentarios que importan. Al encuentro. Al encuentro. Te invitamos a escuchar tu podcast, Al Encuentro. Análisis profundo del acontecer sociopolítico-cultural. Con Eduardo Medina Guevara. La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de Conaicop Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. El latido de la patria grande resuena en las emisoras comunitarias de los 5 continentes. Únete a nosotros en este viaje de unidad comunicacional, donde las voces se encuentran y las historias se comparten. Sintoniza y siente la conexión global. Al pueblo venezolano y a quien pueda interesar. Yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro: no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio. Para siempre. Mensaje escrito por el presidente comandante Hugo Chávez Frías, secuestrado en Turiamo el 13 de abril de 2002, a las 14:45 horas. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro, esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado, transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Análisis sobre la conmemoración del Abril Bolivariano, tenemos como invitado al camarada y amigo licenciado Luis Enrique Araujo, periodista presidencial, corresponsal internacional, Premio Nacional de Periodismo 2012, director de comunicaciones de la Federación Bolivariana de Estudiantes en el 2007, periodista presidencial del comandante Hugo Rafael Chávez Frías hasta el 2012 para el Sistema de Radio Nacional de Venezuela. Luego continuó con el presidente Nicolás Maduro para Venezolana de Televisión desde el año 2013 en adelante. Diputado constituyente, director de comunicación del gobierno de Caracas en el año 2020, profesor universitario en comunicación social, director de comunicaciones de la plataforma de la clase obrera antiimperialista hasta el año 2002. Bienvenido, estimado licenciado Araujo, a su podcast Al Encuentro. Camarada Eduardo Medina, un placer saludarle desde la patria de Bolívar, su patria. Camarada, sobre todo decirle también que es un honor ser entrevistado por usted en esta fecha insigne para nuestra revolución, para las revoluciones de América Latina. Sobre todo por ser usted uno de los defensores, digamos, más leales, más consecuentes que ha tenido nuestra patria ya en el territorio de Costa Rica, y también su voz elevada en todo el continente, sobre todo exponiendo incluso su vida para defender su territorio allá en Costa Rica, el territorio de la embajada, y quién sabe en cuántos episodios más que poco conocemos quienes, digamos, hacemos vida política en estos ámbitos, que no nos da tiempo pues de conocer a detalle todos los sacrificios que se hacen para que este sueño del libertador, este sueño de Hugo Chávez siga viento en popa. Muchísimas gracias, hermano. El 12 de abril de 2002, en la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Caracas, tras un golpe, se instaló un gobierno de facto liderado por Pedro Carmona Estanga de la Cámara de Comercio venezolana, quien se autoproclamó presidente. Su gestión se caracterizó por la disolución de instituciones claves como la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo, la suspensión de la Constitución y el cambio de nombre al país.
Este breve gobierno desató una persecución contra partidarios y funcionarios del gobierno del presidente Chávez, con reportes de detenciones, allanamientos y violencia contra quienes protestaban. La comunidad internacional en general no reconoció la legitimidad de este gobierno de facto. 13 de abril de 2002. Ante el vacío de poder y la ilegitimidad del gobierno de facto, el pueblo venezolano, junto a sectores leales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, se movilizaron masivamente en todo el país exigiendo el retorno del presidente Chávez. La presión popular y la acción de los militares leales lograron la liberación del presidente Chávez, quien regresó a la presidencia restableciéndose el orden constitucional. El 12 de abril se declaró Día del Comunicador Popular en Venezuela debido a que durante el golpe la comunicación del pueblo se dio principalmente de boca en boca y por mensajes telefónicos ante la toma del canal estatal y el silencio de los medios privados. Esta fecha subraya el papel crucial de los comunicadores populares, como CONAICOP, que dan voz a las luchas y aspiraciones de las comunidades, manteniendo viva la memoria y construyendo una comunicación para la transformación social. La frase "todo un 11 tiene su 13" resume cómo la movilización popular y la lealtad a la Constitución fueron fundamentales para revertir el golpe de Estado, representando una victoria para los defensores de la legitimidad y el proyecto bolivariano. Este evento fortaleció la identidad del movimiento y marcó un punto crucial en la relación entre el pueblo, las Fuerzas Armadas y el poder político en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo describes el significado del abril bolivariano en el contexto de la historia reciente de Venezuela? Yo diría que más allá de la historia venezolana, el 11 de abril hace un antes y un después en América Latina. Si vemos los hechos en concreto, vemos que no es una exageración verlo y pensarlo así, porque gracias a ese acontecimiento se comenzó a levantar la esperanza en los pueblos de América Latina, como en Argentina, como en Ecuador, como en Bolivia, como en Centroamérica. Se levantaron las banderas del bolivarianismo y de la unidad latinoamericana gracias a que el pueblo venezolano y nuestra Fuerza Armada, en unidad cívico-militar, derrotaron la conspiración mediática más, digamos, contundente que había hecho el imperialismo norteamericano en todo nuestro continente. Así que recordar esta fecha es, sin lugar a dudas, recordar sobre todo la valentía de un pueblo que se sobrepuso a las circunstancias más adversas para alcanzar los ideales más grandes de nuestra patria. Derrotaron la conspiración mediática más grande en la historia de nuestro continente, porque si bien la historia de los Estados Unidos está vinculada a actos terroristas, a hechos de desestabilización y sobre todo golpes de Estado en prácticamente toda nuestra América, esta fue la primera vez que utilizaron los medios de comunicación como arma fundamental para doblegar la conciencia de un país que había decidido transformar y transformarse para el resto de su historia, pues. Así que, sin duda, para mí, el 11 de abril tiene un antes y un después, no solamente para Venezuela. ¿Cuál es la importancia del comunicador popular en el contexto de la Revolución Bolivariana? Mire, Eduardo, esta pregunta sobre la importancia que tiene el comunicador popular en el contexto actual, pues es mucho más importante y profunda y trascendente de lo que nos pudiéramos imaginar o de lo que pudiéramos filosofar nosotros dos allí o incluso con la audiencia en este momento. ¿A qué me refiero? Y es que si bien fue la comunicación popular la que ese día se generó de forma espontánea, tratando de ir a las radios que se tenían acceso, como Fiel Alegría, y tal vez dos más, y la gente de boca en boca fue regando el rumor o la necesidad de tener que irse a Miraflores y tratar de rescatar al presidente. Si bien fue así, ¿verdad? Hoy en día es mucho más importante ese trabajo que el que se hizo en esa ocasión o el que se ha hecho en ocasiones anteriores. ¿Y por qué digo esto? Porque se han sofisticado de manera muy precisa los medios de difusión masivos, sobre todo el tema de las redes sociales. Y esta situación
genera una desinformación que en muchas ocasiones genera angustia, ansiedad a toda una población cuando en realidad no está aconteciendo nada, cuando en realidad lo que se está es impulsando matrices que lo que hacen es enfermar de preocupación a nuestro pueblo. Y también la falta de esa comunicación popular y de esa conexión que había entre el pueblo venezolano y el comandante Chávez es fundamental que exista ahorita entre nuestro pueblo y nuestro presidente Nicolás Maduro. Porque en la medida que esa comunicación popular se va desprendiendo, se va alejando, se va llenando de obstáculos, se va de alguna manera acercando, invalidando, ignorando, se va perdiendo la conexión con el pueblo y se va perdiendo el espíritu de la revolución. Yo lo veo así muy fácil como te lo voy a describir ahorita aquí, Eduardo. Así como el ser humano tiene mente, cuerpo y alma, ¿verdad? La revolución también tiene mente, cuerpo y alma. Y la mente de esta revolución, sin lugar a dudas, es el gobierno nacional. Pero el cuerpo físico de esta revolución son las estructuras creadas en el Estado bolivariano. Entonces tenemos de mente el gobierno y de cuerpo el Estado. Pero un cuerpo con mente no es nada sin el alma. Y el alma de esta revolución es el pueblo venezolano. El alma de este proceso de transformación, de lo que pasó el 11 de abril, de lo que pasó el 27 y 28 de febrero del 89, de lo que pasó el 19 de abril de 1810, de lo que pasó el 5 de julio de 1811, de lo que ha pasado a lo largo de toda nuestra historia, nace, radica y se expande gracias al alma del pueblo venezolano, el pueblo vivo, el pueblo llano, el pueblo que está en cada rincón de este territorio nacional. Es el que ha hecho posible que usted y yo estemos hablando en este momento en esta radio, es el que ha hecho posible toda esta transformación de la que estamos hablando. Nuestro comandante Chávez lo decía, él no es él era un pueblo. Y él fue consecuencia de esa alma popular, de esa conciencia popular. Y esa conciencia popular tiene que retomar nuevamente el control, la voluntad, la fuerza, la vigorosidad del cuerpo y de la mente de este proceso de transformación. Porque un cuerpo sin alma muere, camarada Eduardo Medina. Así que la comunicación popular es hoy fundamental. Y siento que a veces esa comunicación entre mente, cuerpo y alma se rompe. Y al romperse se quiebra la lucha no desde el 11 de abril, sino la lucha de 500 años, desde ese grito de guerra de Ana Karina Rota en Auricón, Paparoto, Mantor y Totomanto, que hizo Guaycaipuro cuando corrió, votó, expulsó y derrotó al imperio español de estas tierras. Si nosotros no recobramos, no reconquistamos, no reconstruimos, no revivimos esa conexión con el alma popular, lamentablemente, camarada Eduardo Medina, no faltará mucho tiempo para que las cadenas que hemos roto nos vuelvan a oprimir. Así que bueno, aprovecho la oportunidad para recordar el deber de todo comunicador popular de expandirse para volver a conectar mente, cuerpo y alma donde haga falta para que sigamos de victoria en victoria y no haya retroceso en este proceso de transformación. Pero la realidad es que hemos avanzado. La realidad es que no tenemos las mismas condiciones sociales que habían en el 89, en el 88, que nos lanzaron a la calle a robar comida porque nos estamos muriendo de hambre. La realidad es que hoy en día, hoy por hoy, la República Bolivariana de Venezuela es un territorio que se respeta en el mundo entero y que tiene voz y que sigue siendo la luz de los pueblos de nuestro continente. ¿Cómo ha evolucionado el papel de los medios de comunicación y los comunicadores populares en Venezuela durante los últimos años? Bueno, bien, en cuanto a la evolución de los medios de comunicación en el país, luego en aquellos eventos del 11, 12 y 13 de abril, han pasado muchísimas cosas. Pues primero hay que evaluar el boom que han tenido las telecomunicaciones y sobre todo las redes sociales. Realmente nos encontramos en otra sociedad totalmente distinta a la del año 2002, 2003. A la primera década de este siglo,
y es una sociedad influenciada directamente por el poder de los medios de difusión masivos que ahora son las redes sociales. Y en ese sentido, sin duda el cambio ha sido radical, ya que los que, digamos, la influencia o quienes influencian la opinión pública ya no son directamente emporios de la comunicación, sino generadores de opinión a través de estos medios audiovisuales que a través de memes, ridiculizando voceros nuestros o con cualquier payasada, pueden imponer una matriz de opinión negativa sobre cualquier evento, incluso trascendental, que esté ocurriendo en el país. Entre algunos autores que yo he estudiado, hay uno que tiene una visión muy interesante, que es Giovanni Sartori. Fue un filósofo italiano que escribió entre sus libros uno que se llama Homo Videns, donde él hace un análisis de cómo el Homo sapiens pasa de ser el Homo que aprende, el ser humano que aprende, a ser el Homo Videns, el hombre que ve videos, ¿no? Y él en este análisis hace varias comparaciones interesantes, ¿no? Pero una de las más importantes es que él dice que el cerebro también tiene que tener cierta, digamos, búsqueda de conocimiento, presión para el entendimiento, generarle contenidos y hacerlo entender el mundo abstracto a través de todo el conocimiento abstracto, que es donde se funda la matemática, la física, la química y gran parte de todo el avance en cuanto al conocimiento filosófico global de la humanidad está allí en el conocimiento abstracto. ¿Por qué menciono esto? Porque él dice que en la medida que el ser humano deja de leer, deja de estudiar y ve más los medios de comunicación y aprecia más los medios audiovisuales, esa capacidad de entender lo abstracto se va disipando y comienza a ser como sustituida por un instinto primitivo más animal, lo que hace difícil la comprensión de conceptos como imperialismo, de conceptos como, por ejemplo, sociedad, clases. La gente lo entiende muy superficialmente, pero al disminuir su capacidad de entendimiento del conocimiento abstracto, disminuye su capacidad de comprensión de las realidades profundas que se dan en el ámbito de las relaciones sociales, sobre todo de esta confrontación política, económica global que estamos viviendo. Y este hecho ha determinado que gran parte de las sociedades, a través de un meme, se hagan una opinión de un acontecimiento y no profundicen, no se preocupen por ver qué hay más allá, no sepan si eso les puede perjudicar o no a futuro o en el corto plazo. Decía Giovanni Sartori, como reflexiones de su libro, de que si no se buscan las metodologías para que las sociedades lean más, porque leer es lo que lleva al cerebro a imaginar, y la capacidad de imaginar es la que impulsa esas transformaciones, esa visión que permite entender, comprender el mundo actual, el mundo abstracto. En la medida en que las personas menos lean, ¿verdad?, más fácil son seducidas, son captadas por esta forma audiovisual de interpretar la vida. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Lo dice Giovanni Sartori, que si sigue esto así y estos medios tienen mayor capacidad de difusión en los seres humanos que el propio estudio, que la propia educación convencional, que la propia lectura, seremos dominados y dirigidos en el futuro por grandes estúpidos. Así lo dice Giovanni Sartori. Y basta, como muestra un botón, algunos presidentes que tenemos en el continente, por irnos, digamos, a lo que denominamos el Cono Sur, por irnos a la Argentina. ¿Quién es el presidente de Argentina? ¿Han visto sus redes? ¿Han visto las cosas que dicen? ¿Han visto las reflexiones que hace sobre el tema social, sobre el tema económico? ¿Han visto ustedes, digamos, las reacciones que tiene la población argentina ante las posiciones de este presidente? Entonces es allí donde lo que decía Giovanni Sartori cobra un profundo sentido, una profunda realidad, cuando vemos el impacto que estos líderes, entre comillas, tienen no solamente en su población inmediata, sino en el futuro de las generaciones que están por venir, porque estamos viendo que Argentina va camino a lo que sucedió comenzando el siglo XXI, donde estaba un país endeudado con una sociedad, bueno, prácticamente condenada a la miseria debido a las políticas neoliberales que se aplicaron en este país. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo teórico de la realidad que está aconteciendo en estos países, no solamente de América, sino del mundo. Es que sería bueno incluso, Eduardo, investigarlo, cómo en países desarrollados, en Europa
en Asia, han aumentado incluso, sobre todo en Europa, el número de suicidios de jóvenes que se sienten inconformes ante la realidad que viven en comparación a la realidad que ven a través de estos medios de comunicación. Por eso es que es importante que nosotros sigamos haciendo esfuerzos, no solamente para encontrarnos a discutir el tema, sino impulsar esos encuentros internacionales de la comunicación. Tú has estado aquí en Venezuela en varios eventos de este tipo, que no solamente permiten evaluar lo que está aconteciendo, sino ver hacia dónde vamos. Yo te pongo un ejemplo que me aconteció para, digamos, hacer una comparación, ¿no?, de lo que puede estar ocurriendo actualmente, porque los acontecimientos son tan vertiginosos que no nos damos cuenta de las transformaciones. Por ejemplo, en el año 2012 me mandaron para Haití a hacer una cobertura internacional por allá. Resulta que mi hijo acababa de nacer, tenía un mes y medio de nacido cuando me tuve que ir de viaje a cumplir esa responsabilidad. Y bueno, por motivos X, pues pasé por allá más de 2 meses en Haití. Una vez que regreso a Venezuela, yo estaba desesperado por ver a mi bebé, pues, porque tenía más de 1 mes y medio sin verlo, y le pedía a mi esposa que se fuera al aeropuerto y se llevara al niño, y la quería ver en el aeropuerto apenas pisar el país. Cuando yo llegué y vi a mi bebé, era otro bebé, no era el mismo. Era un bebé más grande, más flácido, con más movilidad. O sea, el tiempo me pareció a mí muy corto en el tema del crecimiento, del desarrollo del bebé. Fue una cosa brutal, pues. O sea, fue un crecimiento absoluto, era otro bebé. Yo siento que yo me perdí como 3 años de su vida, a pesar que fueron cercanos a 2 meses. ¿Por qué hago esta comparación? Porque tal cual es lo que está aconteciendo en nuestros países latinoamericanos. ¿En qué sentido? En que muchos compatriotas se han ido del país, están en otra parte, y no se dan cuenta del nivel de transformación que está teniendo internamente la sociedad venezolana o la sociedad latinoamericana por el impacto de los medios de comunicación. Entonces, es tanta la transformación que ha tenido que cuando alguien que esté afuera regresa se encuentra con otra realidad distinta. Pero quienes estamos inmersos en esta realidad no nos damos cuenta de la transformación. Como mi esposa no se daba cuenta que yo veía un niño totalmente distinto al que yo dejé 2 meses antes de irme a Haití, ¿verdad? De igual manera, las personas que están en sus países imbuidos en el tema comunicacional, es tanta la dinámica diaria, la forma de tener que responder a las vertientes de opinión, el impulsar políticas comunicacionales que ayuden a interpretar la realidad en la que nos encontramos, es tanta esa dinámica que no vemos el nivel de transformación que estamos teniendo. Y si no me equivoco, ya han sido varios teóricos que han hablado de esto, que han dicho que la velocidad de transformación que ha tenido las sociedades en la actualidad, es casi que 20 años del pasado se convierten en 1 año del presente. Es decir, en 1 año evolucionamos 20 años del pasado, 20 años de hace 100 años. ¿Por qué? Porque la forma masiva de interpretar la realidad está transformando la psiquis humana, la sociedad humana, y estamos entonces en la responsabilidad de saber hacia dónde nos está llevando esta transformación. Porque si nos está llevando a camino como el de Argentina, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que prender las alarmas, las alertas. En ese sentido, yo creo que este trabajo que tú haces, Eduardo, disculpa que lo tenga que mencionar, pero es importante. Es fundamental para interpretar la realidad en la que nos encontramos, porque a pesar que es un programa de radio, deberían haber miles todos los días que no solamente se escuchan en la radio, sino que se han debatido en las comunidades, discutido por los chamos en sus colegios, discutido por las personas en los consejos comunales, en las sociedades de vecinos de otros países, ya que estamos en la Radio del Sur. ¿Por qué? Porque esto es lo que permite interpretar hacia dónde nos dirigimos y no vamos todos como unos borregos a donde nos están lanzando a lo mejor al borde de un precipicio y no lo sabemos sino después que estamos en el barranco. Entonces, en ese sentido, es importante seguir impulsando el tema del entendimiento de las transformaciones de la comunicación. Y bueno, yo, por ejemplo, tengo responsabilidades académicas. Yo doy clase en comunicación social en la Universidad Bolivariana de Venezuela y veo esto claramente y trato de hacer, por ejemplo, un aporte, una píldora por clase a nuestros estudiantes, Eduardo. Luis Enrique y estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Golpe de Estado impune, en contra de
escogido. La gente no se la va a calar. Jamás se la va a calar. Y bajar. Y bajar. Y bajar. Y bajaron con su bandera y su conciencia, bajaron a defender su voluntad, bajaron contra el fascista y el traidor, bajaron y bajaron, soldado y pueblo un solo ser, bajaron armados de constitución, bajaron por ti, por mí, por los que despreciaron y bajaron y se encontraron y se quedaron en una prueba de amor. El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación. Victoria popular en PDVSA. Victoria popular en las escuelas bolivarianas. Victoria popular. La ley de tierra, la ley de pesca. Victoria popular. Y yo sí puedo. Victoria popular. Barrio adentro. Victoria popular. Misión Rivas. Victoria popular. Misión Sucre. Victoria popular. En una prueba de amor, el pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante, el comandante, el comandante de la nación. Y dice: y Chávez no se va. 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 Se queda. Regresamos a su podcast Al Encuentro. En la emisión de hoy titulada Análisis sobre la conmemoración del Abril Bolivariano, tenemos como invitado al camarada y amigo licenciado Luis Enrique Araujo, periodista presidencial, corresponsal internacional, Premio Nacional de Periodismo 2012, director de comunicaciones de la Federación Bolivariana de Estudiantes en el 2007, periodista presidencial del comandante Hugo Rafael Chávez Frías hasta el 2012 para el Sistema de Radio Nacional de Venezuela. Luego continuó con el presidente Nicolás Maduro para Venezolana de Televisión desde el año 2013 en adelante. Diputado constituyente, director de comunicación del gobierno de Caracas en el año 2020, profesor universitario en comunicación social, director de comunicaciones de la plataforma de la clase obrera antiimperialista hasta el año 2002. ¿Cuáles son tus recuerdos personales o experiencias relacionadas con los eventos del 11 de abril de 2002? Bueno, en lo particular, donde me encontraba yo en esa fecha, lo primero es que apenas había yo alcanzado la mayoría de edad, ya tenía de alguna manera idea de los acontecimientos políticos del país, sin embargo no entendía la magnitud de lo internacional, del tema petrolero a profundidad, de la conspiración que existía en nuestro país. Lo que entendía es que había un presidente que acababa de prácticamente en pocos años hacer muchísimas cosas, muchas más de las que habían hecho mandatarios anteriores en todo su mandato, y que sin ningún motivo
había una intención de sacarlo del poder. Yo recuerdo que era increíble pues ver cómo el pueblo se acercaba al palacio a pesar de las amenazas de muerte, de los disparos, de muchísimas cosas que sucedieron ese día, porque lo que los movía era un sentimiento en el corazón de que había que defender con amor y con lo que fuese al presidente Hugo Chávez en ese momento. Luis Enrique, ¿cómo crees que los eventos de abril de 2002 han influido en la situación política y social actual de Venezuela? En cuanto a la influencia que han tenido estos días para nuestra realidad actual, bueno, lo principal que uno debe decir y reconocer es que somos un país que no le debe absolutamente nada al gobierno de los Estados Unidos. Anterior a ello, había una deuda externa que era impagable. Gracias a la revolución se pudo cancelar toda esta deuda del gobierno de los Estados Unidos. Se pudo rescatar la soberanía nacional sobre el tema petrolero. Se lanzó un proyecto que me parece que fue uno de los más hermosos que ha impulsado la revolución, que es Petrocaribe. Yo mismo fui testigo en muchísimos de nuestros países del Centroamérica y del Caribe cómo ayudaron a cientos, miles de personas a poder superar circunstancias sociales de vivienda, de salud, de alimentación, de un sinfín de cosas. En Haití vi incluso cómo se entregaron grandes construcciones de vivienda para poder ayudar a un pueblo que prácticamente lo ha perdido todo, no solamente en la tormenta, sino con la situación política de la que es víctima Haití. Es decir, que sin lugar a dudas, lo que se generó a lo largo de ese proceso de transformación de la recuperación de la soberanía nacional impactó de forma social muy sentida y muy profunda a los pueblos de nuestro continente. Yo no tengo las cifras, pero sé que son miles, seguramente más de 100.000 personas las que han sido beneficiadas por Misión Milagro, seguramente más de 1 millón de personas las que han sido beneficiadas por programas sociales que ha impulsado la revolución en todo el continente y que, bueno, lamentablemente proyectos como Petrocaribe, que impactaban fuertemente a transnacionales que vivían de la explotación de los hidrocarburos, de la venta de precios excesivos de la gasolina a Centroamérica y al Caribe, vieron afectados sus ingresos por esta acción de solidaridad de Venezuela, vieron afectados sus grandes ganancias y bueno, decidieron, o fue parte de los motivos que hicieron decidir toda esta respuesta imperial de ataque sostenido, contundente contra la República Bolivariana de Venezuela y que bueno, que lamentablemente se expandió por todo el continente y debido a esa situación económica, hoy vemos que gran parte de la transformación de los procesos políticos de América Latina han decaído, pero los acontecimientos que se suscitaron y la historia reciente que tenemos en nuestra mente de cómo estábamos viviendo nosotros en esos años después del 2002, 2003, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lo que vivió América Latina, el empuje que tuvo la recuperación de la soberanía en Bolivia, en Ecuador, entre estos países, incluso en Colombia se hicieron muchísimas cosas a través de los programas sociales de Venezuela. Esa realidad está sembrada en la conciencia de los pueblos y estamos seguros que esa semilla va a germinar más pronto que tarde. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con las generaciones futuras sobre este periodo de la historia venezolana? Fíjate, Eduardo, esto prácticamente todo lo que hemos hablado aquí, que es un mensaje tanto a quienes aprecian pues tu programa, como a las generaciones futuras, por supuesto. Pero si hay un mensaje particular que yo quisiera compartir, mira, yo quiero hacerte un resumen aquí. Puede sonar un poquito odioso, pero de una tesis doctoral que hice en la Universidad Bolivariana en el programa de formación avanzada, ¿verdad? Un resumen de esa tesis doctoral en 2-3 minutos. Voy a hacer lo posible para que así sea, fíjate. Cuando uno estudia la evolución de la historia humana y la vinculas a lo que se conoce como la historia universal, uno ve en esa historia universal que hay 5 etapas, ¿verdad? Edad prehistórica, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Lo vimos en la historia universal, Eduardo, lo recordarás. Y cuando uno ve los acontecimientos que determinaron el cambio de una era a la otra, uno se da cuenta que está directamente relacionado con el ámbito de la comunicación. Por ejemplo, la prehistoria humana duró más de 100.000 años. Hay quienes hablan de que duró más de 2 millones de años. Bueno, la prehistoria humana, ¿cuándo terminó? Cuando apareció la escritura. Luego inicia la Edad Antigua, y la Edad Antigua dura cerca de 1500 años. ¿Y cuándo termina la Edad Antigua? Cuando comienza a expandirse el cristianismo y surge la Biblia, el libro, como instrumento de difusión masivo. Y la Edad Antigua, ¿cuándo termina? Cuando precisamente surge la Edad Media, que termina con la aparición de la imprenta.
Antes de la imprenta, solamente los escribanos, que eran quienes tenían la autoridad en la iglesia, en la eclesiastés, eran los que tenían la autoridad de transcribir una Biblia. Y duraba más de 10 años copiando una Biblia para hacerla en otro lado, antes de la imprenta. Es decir, se hacían 3 Biblias en toda su vida, bueno, era un logro increíble, pues. Además que no era cualquiera que podía hacerlo. Pero además no todo escribano sabía leer y escribir. Lo que hacían era calquear al ojo lo que veían, algunos de ellos, ¿verdad? ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque no es lo mismo el impacto que tenía la Biblia cuando tenía que copiarse a mano, 2 o 3 por persona, al impacto que tenía la Biblia luego de la imprenta de Gutenberg, que podían hacer 200 Biblias de un solo trancazo. Esa transformación fue la que trajo la Reforma y la Contrarreforma. Esa transformación fue la que dio origen también a la Revolución Francesa. Entonces, para hacerte el resumen rápidamente, surge en la prehistoria la escritura y se acaba la prehistoria. Surge el libro en la Edad Antigua y se acaba la Edad Antigua. Surge la imprenta en la Edad Media y se acaba la imprenta. Surge el panfleto, la propaganda durante la Revolución Francesa y se termina la Edad Moderna. Y surge la edad actual, que yo creo que ya dejamos hace mucho tiempo atrás, mi opinión particular, que es la que llamamos edad contemporánea. ¿Y qué no ha surgido en esta edad contemporánea? Fíjate, otro ejemplo de lo que estamos hablando. La prehistoria duró más de 100.000 años. La edad antigua, 4.500. La edad media, 1.500. Fíjate cómo se van acortando los tiempos históricos. La edad moderna, menos de 500. Y la edad actual lleva cerca de 300 años. Porque hablan de la Revolución Industrial para acá, o de la Revolución Francesa para acá. Pero la realidad es que esta edad hace tiempo que se dejó de llamar contemporánea. Es más, yo creo que el COVID marca un antes y un después de ese entendimiento de la historia humana por edades. Porque luego del COVID ha habido un surgimiento de todo lo que son oficios a distancia, ¿verdad? Fíjate que uso la palabra oficio, o sea, trabajos reales que por medio de las tecnologías se pueden hacer realidad, pues se llevan a la praxis. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que estamos en otro tiempo histórico, que estamos en otro momento, estamos en otra realidad, hemos evolucionado a otra forma de relacionarse los seres humanos y esto todavía no ha sido interpretado, entendido, no solamente por la academia, que es la responsable fundamental de hacer este aporte, sino que no ha sido entendido por el grueso de los seres humanos. Entonces estamos entrampados en unos entendimientos, unos conocimientos del siglo pasado con unos avances que nos superan en demasía. En este sentido, yo creo que el mensaje a las generaciones futuras está allí y está claro en qué etapa estamos, qué esperan de la misma y hacia dónde queremos avanzar. Es lo fundamental, Eduardo, para que nuestros jóvenes puedan entender en el mundo en el que nos encontramos y sean capaces de poder crear relaciones laborales, humanas, de producción, más libres, más en igualdad de condiciones, porque bajo las circunstancias que estamos actuales, si no lo interpretan, si lo que quieren es ser youtuber porque eso genera plata, no van a entender el mundo en el que están, van a terminar siendo parte de un sistema que lo que está fragmentando la sociedad. Eso como parte, pues, del entendimiento de las realidades en el ámbito de la comunicación en la que nos encontramos. ¿De qué manera crees que los medios de comunicación internacionales han contribuido a la construcción de la perversa narrativa sobre la situación en Venezuela? ¿Y cómo esto se compara con la experiencia vivida por los venezolanos dentro del país? Fíjate, Eduardo, aquí cuando hablamos sobre el tema de cómo creo que los medios han influido en la percepción de lo que ocurre en Venezuela, de la narrativa, ¿no? De los acontecimientos aquí en nuestro país, yo quiero citar los 3 ejemplos, y disculpa que me vaya con los ejemplos, ¿no? Pero es la forma más práctica de poderlo transmitir a los usuarios, pues a quienes están apreciando esta conversación contigo en este momento. Y tengo que hacerlo con otro viaje que tuve, que fue a España. Yo estaba en Madrid, si no me equivoco, en el año 2015, ¿verdad? Y recuerdo que, bueno, que hubo una actividad importante, necesitaba una camisa blanca con ciertas características, no la tenía, me tuve que ir a una tienda a comprarla. Y bueno, estaba esperando justamente que me atendieran en esa tienda con la camisa en la mano. Y yo estaba entrando justo a pagar cuando se está dando como un cambio de horario, ¿no? Allí en esa tienda, de esas tiendas grandes que venden todo tipo de ropa, de varios departamentos, de 5 pisos. Bueno, recuerdo, palabras más, palabras menos, la siguiente anécdota. Está una chica que es como la gerente y decía más o menos esto que te relato, ¿no? Gonzalo, ayer estuviste muy descuidado en la parte de deportes, así que vas a tener que repetir deporte.
Coño, se iba Gonzalo a la parte de deporte. Pedro, estuviste un poco distraído, hubo gente que no te pudo responder a tiempo, las ventas no se dieron como queríamos, así que te quedas otra vez en ropa de calzado de niños. Y fulano, te quedas en tal parte, ¿no? Distribuyendo al personal. Pero recuerdo, y esto es lo que me hace al recordar la anécdota, que llegué y dice a uno de los muchachos que estaba allí, no recuerdo el nombre, no, los nombres los invento acá. Luis, te vas al departamento de ventas y delivery, porque ayer estuviste excelente. Y él gritó así como que, ¡yes! Y todo el mundo lo aplaudió y el chamo se fue corriendo contento porque lo había mandado al departamento de delivery y de ventas online. Y parece que eso era lo mejor que podía pasarle a alguien en esa tienda. Entonces a mí lo que me llamó la atención es cómo todos esos jóvenes, que son jóvenes explotados, pues, porque cuando tú averiguas lo que ellos cobran mensualmente, con los gastos que tienen que pagar y con una universidad que se les hace imposible porque tendrían que trabajar ganarse 3 veces lo que se gana en un día para poder pagarse la universidad, tú te das cuenta que los están explotando. Pero además que los están explotando, ellos van explotados felices cuando los nombran a otro departamento porque de alguna manera tiene que ver con algo tecnológico, aunque sean unas ventas en delivery. Entonces este muchacho salía corriendo contento y los demás lo miraban así como que, oye, lo logró, avanzó, se superó. Cuando lo que lo están mandando es a vender por las redes o a entregar cosas por X. Entonces, allí se ve, y es por lo que recordé esta anécdota con la pregunta, cómo esa comunicación que existe en los diferentes ámbitos corporativos es una comunicación esclavista, es una comunicación controladora, es una comunicación sumisa, es una comunicación que no permite la transformación de absolutamente nada. Y si así es la comunicación corporativa en esos espacios de venta, de tiendas, de lo que sea, en Europa, te podrás imaginar cuál es la comunicación entonces que utilizan a través de su medio de comunicación para hablarle a esa misma población. Entonces, lo que yo veo es que realmente existe una gran y profunda desconexión total, no solamente con lo que pasa en Venezuela, con lo que está pasando en sus propios países, con lo que está pasando en la realidad de los seres humanos. Estamos formando una sociedad totalmente sumisa, dominada, controlada, monopolizada, sin esperanza, sin expectativa, para simplemente satisfacer los deseos o las órdenes del capital, sin que haya ningún tipo de evolución o transformación interior en nada ni en nadie. Entonces, ¿qué le vamos a pedir nosotros a esos medios de comunicación internacional que hablan de lo que está pasando en Venezuela? Imagínate, si no saben y no interpretan lo que está sucediendo en sus propios países. Entonces, en este sentido, Eduardo, yo creo que lo que hay que interpretar nosotros es que si los venezolanos tenemos alguna responsabilidad, es también hacer una comunicación que se expanda a estos países para que sea nuestra realidad. Yo no sé si, tal vez citaré el mejor ejemplo, pero aquí hay un boom con el tema de las comidas rápidas, de que se vende todo económico, que si 2 pizzas por tanto, que si 3 hamburguesas por tanto. Ese hecho, donde se utilizan los medios para vender, ¿verdad? Me parece que es un avance que puede tener cierto impacto a largo plazo. ¿Por qué? Porque si bien existen estos youtubers o estos influencers que buscan este tipo de convenios para poder ganar algo de dinero, la sociedad está percibiendo de que el impacto es real, de que la difusión del mensaje, si se sabe hacer, conecta gente. Y cuando conectas personas, conectas un mensaje, envías una visión. Y cuando alguien lo escucha y va y come allí o hace algo, le transformaste en un momento. Yo creo que eso tiene que ser digerido por las sociedades actuales. Porque todos estamos en la dinámica, en la corredera, pues. Como cuando yo me fui para Haití, regresé y vi el niño que había crecido más de lo que yo pensaba todos estamos en ese momento de transformaciones profundas sin darnos cuenta. Pero habrá un momento donde todo este conocimiento, estas transformaciones se van a digerir, ¿verdad? Y se deben analizar y van a comenzar a surgir otro tipo de comunicaciones. Otro tipo donde sí vamos a ver influencers, pero que no lo van a seguir por las cosas que vende, por las tonterías que hace, sino por los aportes en la discusión de la sociedad que está haciendo, sino por los aportes en la transformación de los valores que se está impulsando. Eso tiene que venir y yo creo que este inicio es un buen comienzo. Así que
Más allá de la responsabilidad que los medios de comunicación internacional tienen con el gobierno venezolano, que están totalmente desconectados. Repito, si están desconectados con sus propias realidades, ¿qué vamos a esperar nosotros que entiendan la nuestra? Cuando nosotros estamos aquí aprendiendo no solamente a subvertir el orden global que nos impusieron, sino a subvertir nuestro propio orden interno de transformación, donde estamos creando incluso todo un sistema jurídico a lo largo o alrededor del tema comunal que va directamente con la persona, con el vecino, con el de al lado, o sea, abandonando ciertos parámetros de la justicia particular que tendríamos que hacer no sé cuántos programas para poderlo entender, interpretar el impacto que esto tiene. Pero bueno, eso no lo van a entender, eso no lo van a entender a nivel internacional y apenas lo estamos entendiendo nosotros aquí en Venezuela. Así que lo que nos queda, más allá de discutir con estos medios, es difundir nuestras realidades. Es que cuando se pare un venezolano, esté donde esté, si hay algún motivo que lo haga feliz de estar en su patria, que lo difunda, que lo diga, sea cual sea. Así sea, mira, por ejemplo, el tema de las bonificaciones que da el Estado. Se podrán quejar, podrán decir que tienen a ciertos trabajadores con un salario, lo que sea. Pero lo que hay una realidad allí es que hay una distribución de los ingresos, que sean pocos por el tema del bloqueo y demás, pero hay una distribución de los ingresos a la población venezolana a través de esas bonificaciones y de alguna manera eso va generando una conciencia social en las instancias de gobernabilidad. ¿Cómo tú le quitas ese derecho al venezolano si no lo reivindicas después de otra manera? Entonces lo que está pasando allí realmente tiene un impacto que va transformando lentamente el conocimiento social, la realidad política de quienes están inmersos en esta situación, tanto dentro de Venezuela como quienes están relacionados porque la siguen, porque la buscan, porque conversan con los venezolanos. Así que el papel es nuestro, la responsabilidad es nuestra, hermano. Nosotros somos los que tenemos que difundir nuestra realidad. No espera que los medios internacionales digan nada. Cuando nuestras realidades sean inobjetables, van a trascender por sí solas y tendrán que ser reconocidas por los países y por las autoridades de afuera, como se hace aquí internamente. Pero es una responsabilidad nuestra y tú también haces un papel allí importante, Eduardo, en ese sentido, a través de estos espacios que brinda la Radio del Sur y estas alternativas comunicacionales creadas en la revolución. Gracias, apreciado amigo y camarada, por tu importante participación. Y ten en cuenta que en esta producción siempre estaremos a tus órdenes. Reitero nuestro agradecimiento por tan importante aporte en tan significativa fecha, esperando que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para el podcast Al Encuentro, ha sido un honor tenerte en el programa. Bueno, camarada Eduardo, ¿qué te puedo decir? Reitero una vez más lo que te dije anteriormente, para mí es un orgullo, pues un honor poder tener la posibilidad de ser entrevistado por usted. Lo reitero, usted es un hombre entregado al proceso bolivariano, que tiene su historia en Costa Rica vinculada a la defensa de nuestra soberanía en la embajada nuestra ya, en el territorio costarricense, donde incluso ha tenido que poner su vida al frente, sobre todo en aquella oportunidad donde la canalla internacional, en complicidad con Juan Guaidó y todo aquel entramado imperial que se creó para arrebatarnos las embajadas, usted fue uno de los que estuvo y sigue al frente en defensa de la soberanía de nuestra patria allá en ese territorio. Así que gracias por esta posibilidad y decirle, bueno, que estamos siempre a su orden, camarada. Espacios como este son fundamentales para seguir llevándole conciencia a nuestros pueblos de nuestra América que tanto necesitan ser guiados en estos momentos arremetidos imperiales. Chávez vive, camarada, nosotros venceremos. Muchísimas gracias, hermano. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural.
Una producción de Conaicop Medios para la Radio del Sur. Al encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.